Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Samsung Neo QLED QN85C con panel IPS. Aquí por supuesto puedes corroborar que se trata del modelo mencionado QN85C. Lo que primero quiero mencionarte es que estas configuraciones de imagen serán dedicadas principalmente para solucionar este problema con el que por lo menos llegó mi unidad, pero tal vez ese problema venga en todas las unidades de este QN85C que tenga panel IPS, que como puedes percibir hay una contaminación entre púrpura, rojiza y marrón que se puede visualizar o detectar más con algunos colores y con algunos tipos de contenido. Por ejemplo, cuando hay colores claros como el blanco, como por ejemplo el color piel, se puede percibir más. Aquí por ejemplo en el modo Eco no he aplicado esas configuraciones, pero por ejemplo en el modo estándar y en el modo dinámico sí las he aplicado, y obviamente ese problema simplemente ya no existiría. Entonces te voy a mostrar esas configuraciones principalmente con ese objetivo. Y esas configuraciones para HDR10 también aplicarán para cuando el contenido tenga HDR10+. Aquí ves que el logo aparece, y para que este logo de HDR10+ o de HDR aparezcan, el contenido debe tener ese tipo de tecnología. Por ejemplo, acá en YouTube o en aplicaciones de streaming hay mucho contenido con esa tecnología que puedes utilizar para aplicar las configuraciones que te voy a mostrar en este video. Bien, una vez te asegura que el contenido tenga alto rango dinámico HDR10 o HDR10+, porque alguno de estos logos aparece aquí en este icono, te vas a todos los ajustes, acá en configuración experta. Vamos primero con el modo de imagen dinámico. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 30, tinte VR en 0. Los ajustes de claridad de imagen en automático, el oscurecimiento local o conocido también como atenuación local o local dimming en normal, el mejorador de contraste en alto, trazado de tonos de HDR en activo, tono de color en frío, principalmente para que se diferencie más del resto de modos de imagen, y acá lo más importante, balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo en -15, y acá la intensidad de rojo o balance de rojo en -12, y el resto de parámetros están bien en 0. Gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Ten presente que tanto este como otros televisores Samsung cuentan con esta función de calibración inteligente, pero para eso necesitarías de tener un celular Galaxy que sea por lo menos del 2019, y además solamente aplicaría para el modo de imagen película. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto, trazado de tonos de HDR en activo, tono de color en estándar, balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo en -20, balance de rojo en -17, y el resto de parámetros en 0. Gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo de imagen Eco. Brillo en 40, contraste en 50, definición en 10, color en 25, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en bajo, trazado de tonos de HDR en activo, tono de color en estándar, balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo -20, balance de rojo -15, resto de parámetros en 0. Gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en automático.
Vamos ahora con el modo de imagen película. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0. Acá, ajustes de claridad de imagen. Como ya he explicado en videos anteriores, en los modos de imagen película y filmmaker principalmente se busca que la mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento sea mínima o casi nula. Por lo cual en este caso no lo recomiendo en automático, aunque si así lo quisieras lo puedes colocar, ya es tu decisión, pero por recomendación global en este modo de imagen película sería en personal y modificar estos parámetros de acuerdo a como tú notes la imagen o tal cual como vienen de fábrica está bien. Reducción de borrosidad en 10, reducción de vibración en 3 o máximo hasta 7 o en 5 sería un buen equilibrio. Movimiento libre de LED no lo recomiendo porque genera mucho efecto flicker que es muy molesto, y la reducción de ruido está bien en automático. Pero recuerda que si quisieras sí o sí mejoría digital y no te importa la recomendación global, lo puedes colocar en automático. Pero en este caso, por recomendación global, voy a dejar los ajustes de claridad de imagen en personal, oscurecimiento local en normal, el mejorador de contraste apagado, trazado de tonos de HDR activo, tono de color cálido 1 o tibio 1 principalmente para que se diferencie más del modo de imagen filmmaker, balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo en menos 15, balance de rojo en menos 10, resto de parámetros en 0, gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en 0, configuración de espacio de color en automático. Y ahora vamos con el Filmmaker Mode. Brillo 50, contraste en 50, definición en 0, color en 22, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en este caso apagado porque la recomendación global es que en el Filmmaker Mode definitivamente no haya mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento para evitar al 100% lo que se conoce como artefactos. Obviamente en algunas escenas que tengan mucho movimiento o barridos de cámara probablemente vas a notar un leve efecto de vibración o conocido como judder, pero digamos que es normal porque las películas son grabadas hasta 24 fotogramas por segundo, por lo menos en la gran mayoría de ocasiones. Por tal razón el Filmmaker Mode se recomienda dejarlo apagado en cuanto a manejo del movimiento, pero recuerda que si eres rebelde y sí o sí quieres mejoría lo puedes colocar en automático o por lo menos en personal y modificar esos parámetros hasta que note los resultados que se acomoden a tus gustos. Pero recuerda que por recomendación global voy a dejarlo en apagado, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste apagado, trazado de tonos de HDR en estático, tono de color cálido 2 o tibio 2 para que se diferencie más del modo de imagen película, balance de blanco punto 2, ganancia de rojo en menos 12, balance de rojo en menos 8, resto de parámetros en 0, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 0 y configuración de espacio de color en nativo. Estos serán entonces los resultados. Te mencioné que el principal objetivo de estas configuraciones era por supuesto reducir esa contaminación entre púrpura, rojiza y marrón que se puede notar muchísimo más en algunas escenas y con algunos colores. Pero otro objetivo de estas configuraciones es que haya más diferencias entre cada modo de imagen, porque con lo que venía de fábrica realmente, por ejemplo, entre el modo Eco y el estándar no se notaba diferencia alguna, y lo mismo sucedía entre el modo película y el Filmmaker, que casi no se notaban diferencias, por lo cual recuerda que el segundo objetivo es que se noten más diferencias entre estos modos de imagen y obviamente una muy buena calidad en general, una muy buena representación de colores, deshaciéndome de esa contaminación rojiza, púrpura y marrón que se podía notar en muchas escenas, en muchos contenidos. Vamos ahora con las configuraciones de imagen recomendadas para contenido en rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Aquí lo corroboras porque ningún logo de HDR va a aparecer. Digamos que es contenido normal.
Vamos entonces con el modo imagen dinámico. Los objetivos serán los mismos: de crecer la contaminación rojiza, marrón o púrpura, o de hecho eliminarla totalmente sin que afecte de forma negativa como tal la precisión de colores o el resto de colores, y también que haya diferenciación entre estos modos de imagen también aquí en rango dinámico estándar. Vamos entonces con el modo imagen dinámico: brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 32, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, el mejorador de contraste en alto. Y aquí quiero aprovechar para mencionarte algo. Algunos televisores Samsung de este 2023 cuentan con este parámetro extra que se conoce como remasterización automática HDR, y lo que hace es que al activarla, usualmente en contenido en rango dinámico estándar como este, lo que hace es agregar un poco de contraste y a veces realzar un poco los colores para que se pueda asemejar a un contenido que tuviera alto rango dinámico. No es como tal añadirle tecnología de alto rango dinámico, porque recuerda que de forma manual no es posible, pero por lo menos con esta opción a veces sí que hay mejoría, pero por efectos prácticos en ningún modo de imagen en rango dinámico estándar voy a activar este parámetro de remasterización automática a HDR. Continuando entonces con este modo de imagen dinámico en rango dinámico estándar: tono de color en frío, principalmente para que se diferencie más del modo de imagen estándar y otros modos de imagen. Balance de blanco, .2, ganancia de rojo en menos 17, balance de rojo en menos 15, resto de parámetros en 0. Gama BT.1886 en 1, detalle de la sombra en 0. Configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo de imagen estándar: brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 27, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto, remasterización automática HDR desactivada como ya te mencioné. Tono de color en estándar, balance de blanco .2, ganancia de rojo en menos 14, balance de rojo menos 12, resto de parámetros en 0. Gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra también en 0. Configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo imagen eco. Brillo en 35, contraste en 50, definición en 10, color en 27, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en bajo, remasterización automática HDR desactivada, tono de color en estándar, balance de blanco, ganancia de rojo menos 17, balance de rojo menos 8, resto de parámetros en 0. Gama BT.1886 en menos 1, detalle de la sombra en 0, configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo de imagen en película. Brillo en 40, contraste en 45, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en personal, por lo que ya te expliqué hace unos minutos atrás que no se busca tanta mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento ni en este modo de imagen película ni en el Filmmaker Mode, por lo cual lo puedes dejar así tal cual como viene de fábrica, o máximo la reducción de vibración de imagen hasta 7. Pero recuerda que si eres rebelde y quieres sí o sí mejoría, lo puedes colocar en automático. Oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste apagado, remasterización automática HDR apagada, tono de color cálido 1, principalmente para que se diferencie más del modo Filmmaker, balance de blanco .2, ganancia de rojo menos 12, balance de rojo menos 10, resto de parámetros en 0. Gama BT.1886 en 1, detalle de la sombra en 0, configuración de espacio de color en automático.
Vamos ahora con el Filmmaker Mode, configuración experta, brillo en 35, contraste 40, definición en 0, color en 23, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en apagado, porque en el Filmmaker Mode definitivamente no se busca mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento, pero ya sabes que si tu rebeldía te controla, lo puedes colocar en automático si quieres sí o sí mejoría digital. Pero por recomendación global recuerda que lo voy a dejar en apagado. Oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste apagado, remasterización automática a HDR apagada, tono de color cálido 2 principalmente para que se diferencie más del modo imagen película, balance de blanco .2, ganancia de rojo -10, balance de rojo -5, resto de parámetros en 0. Gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra en 2, configuración de espacio de color en automático. Estos serían entonces los resultados. Recuerda, para contenido en rango dinámico estándar, y recuerda que los principales objetivos son: primero, decrecer considerablemente la configuración marrón, rojiza y púrpura con la que vino de fábrica este modelo, que tal vez ese problema aplique para todos los QN85C que tengan panel IPS, porque recuerda que este modelo, al menos aquí en Colombia, llegó con panel IPS. Y el otro objetivo es que haya mayor diferencia entre estos modos de imagen, porque recuerda que con lo que viene de fábrica prácticamente no existía diferencia significativa ni entre el modo de imagen película ni entre el modo de imagen Filmmaker, y tampoco entre el modo imagen eco y tampoco entre el modo imagen estándar. Entonces recuerda, esos serían los objetivos principales para que los apliques en tu Smart TV Neo QLED QN85C, y me dejes saber en la caja de comentarios qué tal los notas, si te gustaron o si prefieres dejar lo que viene de fábrica o prefieres aplicar tus propias configuraciones con base en tus gustos y en las condiciones donde vayas a ubicar tu Smart TV. Para el modo juego, el principal objetivo va a ser el de eliminar también esa contaminación rojiza, púrpura y marrón que se puede mostrar también en algunos colores, principalmente colores claros. Aquí ya he aplicado esas configuraciones y solamente las voy a mostrar para videojuegos que tengan algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Lo primero que debes hacer es que aparezca la Game Bar de esta manera. Pero primero, obviamente, para poder que esa Game Bar aparezca, debes activar el modo juego. Una vez aparezca la Game Bar, lo primero que vas a hacer es que acá en configuración del modo juego te vas a cerciorar que aquí en experto de imágenes de juegos el HDR juego esté apagado. Aunque lo puedes colocar en avanzado, pero va a modificar todas las configuraciones que he realizado, por lo cual recuerda, déjalo en este caso en apagado. Regresas entonces a la Game Bar. Como ya te había explicado, ese problema de contaminación rojiza, marrón y púrpura también se presenta con el modo juego. Con todos estos modos de imagen, el balance de rojos y ganancia de rojos va a variar. Vamos primero entonces con el modo de imagen normal. Vamos a la configuración avanzada. Todos los parámetros los puedes dejar tal cual como vienen de fábrica, excepto por supuesto el balance de blanco, .2, ganancia de rojo -14, balance de rojo -8, resto de parámetros en 0. Regresamos entonces a la Game Bar. Modo imagen juego de roles. De nueva configuración. Configuración experta, recuerda todos los parámetros tal cual como vienen de fábrica y solo vas a modificar balance de blanco, .2, ganancia de rojo -10, balance de rojo -7, resto de parámetros en 0. Vuelves a la Game Bar, modo imagen RTS, configuración del modo juego, configuración experta. Balance de blanco .2, ganancia de rojo -12, balance de rojo -8, resto de parámetros en 0. Regresas a la Game Bar,
modo imagen FPS, configuración del modo juego, configuración experta, balance de blanco .2, ganancia de rojo -12, balance de rojo -8, resto de parámetros en 0, regresas a la game bar, modo imagen deportes, que es el modo imagen que más sufrió de esa contaminación rojiza, imagen, configuración experta, te vas hasta balance de blanco .2, ganancia de rojo -18, balance de rojo -14, resto de parámetros en 0, regresas a la game bar, modo imagen original. Este es el modo imagen que, por ejemplo, puedes utilizar para videojuegos de terror o de survival horror, para que realmente no se pierda esa experiencia de terror, para que las partes que deben ir oscuras se noten oscuras y aún con un muy buen nivel de detalle. Configuración experta, balance de blanco .2, ganancia de rojo -5, balance de rojo -5, resto de parámetros en 0. Y lo que puedes hacer aquí es variar la temperatura de color de acuerdo a tus gustos. Si quieres una temperatura neutra, lo puedes colocar en estándar, o si te gusta una temperatura cálida y fílmica, lo puedes dejar como viene de fábrica en cálido 2. Regresas a la game bar. Estos modos de imagen personal los puedes dejar para gustos muy personales, valga la redundancia. Puedes modificar aquí de forma directa estos parámetros principales: brillo, contraste, definición, color. Lo único que yo hice fue que en el modo de imagen personal 2 le subí 5 puntos a la cantidad de color. Eso fue lo único que hice. Y en cuanto a balance de blancos, los valores van a aplicar exactamente igual tanto para el modo imagen personal 1 como para el modo imagen personal 2. Acá en punto 2, ganancia de rojo -14, balance de rojo -10, resto de parámetros en 0. Ya sabes entonces que estos serían los resultados, que el principal objetivo en este caso es simplemente reducir considerablemente la contaminación rojiza, marrón y púrpura, que se nota muchísimo en algunos videojuegos. Especialmente se notaba mucho en el modo imagen deportes y también en el modo imagen RTS, pero considero que con esas configuraciones ha mejorado notablemente. Pero si aún tú consideras que esa contaminación la percibes, le puedes bajar un poco más en balance de blancos en punto 2, tanto a la ganancia de rojos como al balance de rojos. Ya queda también, por supuesto, en tus gustos, pero considero que con lo que te he mostrado puede ser suficiente en la gran mayoría de casos. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.